Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio en este martes 7 de marzo. Quiero contarles que ayer fue toda una maravilla estar con la comunidad de San Antonio Abad. Cierto que retrocedí un poquito en el avance de mi voz, pero ya pasará, porque fue una clase de hora y media y eso significa un esfuerzo. Pero muy satisfecho, muy contento y espero que la comunidad de San Antonio Abad de alguna manera encuentre un camino alternativo a lo que han vivido y con esta formación que estamos teniendo, porque yo también me estoy formando con ellos, sirva para dar un avance verdadero en una buena alternativa para toda la parroquia. El día de hoy vamos a pasar de los, hemos dicho con Monseñor Romero, de los dones individuales. Acuérdese que Monseñor venía de esa figura de los dones individuales y hoy vamos a llegar a los dones de carácter social. En lo social, Monseñor Romero es autoridad. Y cuando él se refiere a la situación, a la coyuntura del país, es porque él es hijo de este país. Pero también como profeta, él entiende bien la realidad del país. Por eso hemos dicho que Monseñor Romero es un experto en análisis de la realidad. Esto es un profeta, un analista verdadero. Un analista es el que parte la realidad en todas sus partes y habla de todas sus partes. No aquellos analistas manipuladores que separan las partes y solo se enfocan en una parte. Usted podrá poner sus ejemplos en su comunidad. Aquí en este país podemos mencionar muchos falsos analistas que descomponen la realidad en todas las partes, pero solo enfocan una, dos, tres y hasta ahí se quedan. Monseñor Romero es íntegro, integral, parte la realidad en todas sus partes y las analiza todas. Fíjese que al día de hoy hemos escogido una frase, la frase del día, en consonancia con lo que estudiamos ayer de la vocación. Mire la frase de hoy: dichosos los pueblos que tienen gobernantes cristianos, dichosos los pueblos cuyos reyes adoran al Rey de la historia, al Señor, y descubren en Él lo que Dios quiere para sus pueblos, y no se hacen tiranos de los pueblos, sino administradores de la voluntad del Señor, que quiere la felicidad y la luz de los pueblos. Este es el ideal, esta es la utopía, el sueño de todos los pueblos. Anoche meditando sobre esta frase del día de Monseñor Romero, me decía yo, ¿cuándo nuestro país, y cada uno puede decir lo mismo en su país, cuándo vamos a tener verdaderos gobernantes cristianos? No digo católicos, cristianos, pero auténticos cristianos. En ese momento, la realidad del país va a ser conforme a lo que Dios quiere. Pero mientras tengamos gobernantes idólatras del poder, idólatras del placer, idólatras de los imperios, no tenemos mucha esperanza como país. Yo espero que esta frase la analicemos y usted como yo sabemos que podemos, primero Dios, soñar con que vamos a tener gobernantes cristianos, no necesariamente católicos, pero gobernante cristiano, que se ponga el corazón a gobernar. Esto sería lo maravilloso. Oigamos a Monseñor. Dones de carácter social. Qué bello los describe hoy la primera lectura de Isaías. El pueblo que andaba en tinieblas. Levántate, brilla, Jerusalén, que llega tu luz. La gloria del Señor amanece sobre ti. Las tinieblas cubren la tierra, la oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor. El mayor bien que Dios puede hacer a un pueblo es su fe.
Pobres los pueblos que no tienen fe, andan en tinieblas. Las tinieblas se ciernen sobre ellos, pero sobre ti brillará la luz. Caminarán los pueblos a tu luz, los reyes al esplendor de tu aurora. Dichosos los pueblos que tienen gobernantes cristianos. Dichosos los pueblos cuyos reyes adoran al Rey de la historia, al Señor, y descubren en Él lo que Dios quiere para sus pueblos, y no se hacen tiranos de los pueblos, sino administradores de la voluntad del Señor, que quiere la felicidad y la luz de los pueblos. ¿Qué otros dones hay de carácter social? La unidad universal. Cuando dice Isaías, mira cómo todos los pueblos traen a sus hijos y a sus hijas en el reconocimiento de tu única soberanía, y traen las riquezas. Cuando uno piensa que la fe católica que se inyecta en los pueblos no es para arrebatar lo típico de esos pueblos, sino para purificarlos, para elevarlos, para dar divino y eterno a las culturas, a los modos de ser. La Iglesia en El Salvador no nos quiere uniformar con una iglesia de Roma o de Asia o de otra parte. Respeta la índole de los salvadoreños y, siendo salvadoreños, eleva a los salvadoreños, su historia, sus valores, sus frutos, su trabajo. Nosotros, cristianos salvadoreños, estamos capacitados para decir: somos auténticamente nacionales. Nuestra fe no nos aliena, al contrario, nos purifica lo grande y bueno que tiene cada raza y cada pueblo. Por eso la Iglesia predica sus misiones y a sus misioneros les enseña a no llevar una especie de imperialismo a otros pueblos, a no imponer otras culturas. Traicionará al pueblo, como lo puede traicionar una inspiración marxista o una inspiración de carácter alienante y ajeno a la índole de nuestro pueblo. Gracias a Dios que en el profundo del alma de los salvadoreños vive lo cristiano, y desde lo cristiano están los gérmenes de su auténtica promoción, de su auténtica liberación. Esto da la fe cristiana a nuestros pueblos, una unidad universal que respeta la índole de la variedad. Continuamos con su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Es martes 7 de marzo. Estamos avanzando en la segunda semana de la Cuaresma y tenemos, por supuesto, mucho que aprender de este tiempo de la Cuaresma. Entre otras cosas, aprender a superar lo tradicional. No nos conformemos con lo que la Iglesia manda para estos días de la Cuaresma. Vayamos más allá. Usted y yo tenemos la capacidad de superar eso. No nos conformemos, no hagamos solamente eso, hagamos un poquito más. Esta es la tarea, el desafío que nos planteamos. La primera lectura de hoy está tomada de Isaías, profeta Isaías, la parte principal, la parte inicial de su aparición en la Sagrada Escritura. Isaías 1, versículo 10 y del 16 al 20, y dice lo siguiente: oigan la palabra del Señor, príncipes de Sodoma, escucha la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Lávense, purifíquense, aparten de mi vista sus malas acciones, cesen de obrar mal, aprendan a obrar bien, busquen el derecho, enderecen al oprimido, defiendan al huérfano, protejan a la viuda. Entonces vengan y litigaremos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como púrpura, blanquearán como nieve.
aunque sean rojos como escarlata, quedarán como lana. Si saben obedecer, lo sabroso de la tierra comerán. Si rehúsan y se rebelan, la espada les comerá. Lo ha dicho el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Isaías es el profeta de la universalidad. El profeta que entendió que Dios no se quedaba solo en Israel. No era solo para Israel. Vendrán todos los pueblos, confluirán hacia Sión, vendrán, y dice los lugares de donde vendrán. Ahora está hablando de ese cambio radical que debe vivir toda persona y todo pueblo. Conviértanse, cambien, dejen sus malas acciones, no importa de qué color, de qué profundidad, de qué tamaño sea su falta. Fíjese cómo comienza Isaías. Escuchen, habitantes de Sodoma, escuchen, pecadores de Gomorra. Sodoma y Gomorra son los símbolos de la máxima maldad en el Antiguo Testamento. Y si les habla a ellos, es para que se conviertan. Es posible que Dios perdone a esos dos máximos exponentes del pecado. Todo es posible para este Dios que es universal y que es misericordioso. El Evangelio de hoy no tiene paralelo, es Mateo 23, del 1 al 10. Es un discurso que Jesús lanza contra los fariseos, los letrados, contra el Sanedrín en pleno. Y lo hace Jesús para decir cómo tenemos que hacer usted y yo. Mateo 23, del 1 al 10 dice lo siguiente. Entonces Jesús, dirigiéndose a la multitud y a sus discípulos, dijo: en la cátedra de Moisés se han sentado los letrados y los fariseos. Ustedes hagan y cumplan lo que ellos digan, pero no los imiten, porque dicen y no hacen. Atan fardos pesados, difíciles de llevar, y se los cargan en la espalda a la gente, mientras ellos se niegan a moverlos con el dedo. Todo lo hacen para exhibirse ante la gente. Llevan cintas anchas y flecos llamativos en sus mantos. Les gusta ocupar los primeros puestos en las comidas y los primeros asientos en las sinagogas. Que los saluden la gente por la calle y los llamen maestros. Ustedes no se hagan llamar maestros, porque uno solo es su maestro, mientras que todos ustedes son hermanos. Y en la tierra a nadie llamen padre, pues uno solo es su Padre, el del cielo. Ni se llamen jefes, porque solo tienen un jefe, que es el Mesías. El mayor de ustedes, que se haga servidor de los demás. Quien se alaba será humillado, quien se humilla será alabado. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Mateo 23. Debería ser esta lectura un póster que tengamos en nuestra habitación, en nuestra sala, en nuestro comedor. Porque aquí está la clave del mensaje de Jesús. ¿Cuál es el reino de Dios que Jesús quiere? No es cualquier reino. Voy a atreverme a comparar con la lectura que hacía Monseñor Romero en la primera parte de este programa. Nosotros en la iglesia no estamos uniformando a nadie. No tenemos que hacernos como Roma. Tenemos que hacernos como El Salvador, una iglesia salvadoreña, una iglesia guatemalteca, una iglesia mexicana, una iglesia panameña, una iglesia colombiana, donde quiera que querramos. No estamos llamados a hacernos uniformes. No, la iglesia es particular.
Y la esencia de la iglesia está aquí. El mayor de ustedes, que se haga servidor de los demás. El mayor. ¿Quién es el mayor? El que más tiene, el que más sabe, el que más puede. Hágase servidor de los demás. Esta es la clave. Si los políticos y las políticas, o la palabra mejor que les queda a muchos es politiqueros, si los politiqueros y politiqueras pusieran todo su poder, todo su saber, todo su tener al servicio del pueblo, otra sería la realidad. Por eso decíamos en la frase de Monseñor Romero, Dios quiera que nos gobiernen personas cristianas, temerosas del Señor. En ese momento, la historia cambiaría. Pero mientras lleguen personas interesadas, solo pensando en sus intenciones, en sus propósitos, nunca vamos a cambiar estos pueblos. Cuando Jesús está hablando a la multitud y a los discípulos sobre esto de que en la cátedra de Moisés se han sentado los letrados y los fariseos, usted y yo tenemos que tomar una decisión. Tenemos que apartarnos. Tenemos que hacernos a un ladito para que aparezca Dios. Porque mucho aparecemos nosotros y escondemos a Dios. Si usted y yo nos apartamos un poquito, vamos a empezar a ver a Dios. Vamos a dejar que se vea a Dios. Pero mientras yo quiero aparecer, Dios se queda escondido. Y eso es lo lamentable de esta vida. Los protagonismos siempre hacen daño. Cuando usted y yo nos preocupamos por ser los protagonistas y las protagonistas de cualquier historia, de cualquier situación, de cualquier coyuntura, escondemos a Dios. Y nuestra misión no es aparecer nosotros, es que aparezca Dios. Esta historia se ha repetido muchísimas veces. Si quieren, veamos el ejemplo del fútbol. Ahí no está Dios por ningún lado. Ellos son. Vayan a ver la alfombra roja de Hollywood. Son ellos. Ahí no aparece Dios. Vayan a ver en las alianzas de los partidos y alianzas de todos los países como la OTAN y otros cúmulos de asociaciones. Ahí no aparece Dios. Ahí aparecen ellos y ellas. Y por eso Dios no actúa en la historia. En la medida en que nos apartamos, que nos hacemos a un lado, en la medida en que evitamos, eludimos el protagonismo, en esa medida aparece Dios. Y nuestro secreto es que aparezca Dios más que nosotros. Donde quiera que estemos, en el lugar que estemos, que nosotros nos apartemos y hagamos que se vea Dios. Monseñor Romero es un maestro en esta estrategia de apartarse él para que aparezca Dios. Monseñor solo prestó su voz, pero Monseñor supo apartarse y nos regaló una imagen de un Dios, el Dios de los pobres, el Dios de la iglesia, el Dios de la misericordia, el Dios de la bondad, también el Dios de la justicia, también el Dios de la justicia. Pero todo fue posible porque Monseñor Romero aprendió a apartarse. En su debido momento, Monseñor Romero inclinaba su rostro para que se viera solamente el rostro de Dios. Bendiciones para todos y para todas.